tenía muchas ganas de que llegara este momento, pero muchas. La salud de José Luis no nos lo pidió hace, no nos lo permitió hace 4 añitos, pero ahora Dios ha querido que se diera el momento. Pero nos conocíamos desde antes. Nos conocíamos de antes por epistolarmente. Epistolarmente. Ya, esto es una profesora de español como Dios Yo manda. me pregunto, ¿qué me va a preguntar? Porque yo he contestado ya tantas preguntas. Ay, mira, yo soy muy anárquico, Ajá, pero cuando un tema me interesa soy muy perseverante. claro, claro. Entonces, para poder entender el efecto que tuvo aquella música de Hamelin que usted oyó en París, yo tengo que entender un poquitico más de su pasado. O sea, cuando era chiquita, adolescente, ¿cómo le entró la música a usted? ¿Tenía afición por la música? No es que tuviera afición, es que en casa, por ejemplo, mi padre tenía un amigo que era mueblero, de apellido Camuña. Y el mueblero tenía unos hijos que tocaban instrumentos de pulsicúa y tocaban valses como esos. Como lo del disco. Entonces mi papá lo invitaba a casa, en la sala estaban ellos tocando y nosotros mirando y oyendo la música esa. Entonces aprendí con mi padre y mi madre también a escuchar música popular fina, buena. Teníamos un tocadiscos de un tamaño y no es que hubiera ingresos buenos. Mi papá era policía y mi mamá maestra. Mamá de maestra. Mi mamá maestra, que él con toda esa elegancia que había antes, le dijo a mi madre que dejara el trabajo porque él ya iba a atender a los hijos. No es feminismo ni nada de eso, es que ella le encantó, hizo muy bien su papel de mamá. Yo también, ¿verdad? Pero me puse a trabajar. Pero entonces, yo se lo digo a Mari porque Mari me dice muchas veces que soy una mamá fenómena, pero bueno. Y una mujer de su tiempo. Claro, pero sí, pero tuve también la ayuda de mi suegra y la familia de mi esposo, porque cuando nos casamos, al yo ver que él era hijo único, lo primero que le sugerí cuando separamos casas fue que separáramos la de al lado también para atravesar a los padres para acá. Y a una tía que vivía con ellos. A los españoles. A los españoles. Así que criamos a los hijos nuestros al lado de sus abuelos paternos. Ellos nos ayudaron mucho con los chicos. La tía también. A la tía le conseguimos un trabajo bueno aquí. Trabajó con Fernando Pena, que era el modisto durante mucho tiempo. Pero ya me ha dado un brinco tremendo, me ha saltado vamos, un montón de décadas. Vamos a la niñez. Estaba usted de adolescente. Sí, entonces pasa lo siguiente. La hermana mía, una de las que estudió piano, Lili, pues se enamora de un chico que de hecho lo que estudió fue música y tanto Lili como él terminaron también enseñando aquí. Ella en estudios hispánicos y él en la sección de música del Departamento de Humanidades. Entonces él se llama William Menéndez Maisonet. Y cuando era Lili estudiante de piano, Willy era compañero de él también tocando piano. Y en casa se quedó el piano de la maestra, porque a la maestra se le murió un hijo en un accidente en Estados Unidos, estaba estudiando allí, y ella le sobrecogió tanto aquello que se fue a vivir con unas monjas a San Juan y terminó vendiéndole el piano a papi bien barato. Y entonces en casa había un piano de cola. Wow. Y una tía política mía, esposa de un tío mío, era nieta de Morel Campos. Uy. Se llamaba Ada Morel, sí. Wow. Entonces Ada tocaba piano y cada vez que había una fiesta en casa de familia, Navidad y eso, llamábamos a Ada para que les tocara. A las hijas les enseñaron piano también. De modo que esa familiaridad con la música, la danza, bonita, y la danza y eso, ya se metió dentro de mí. Y entonces a usted cuando, allá por a mitad de los años 50, el rector quiso que todos los profesores de la Universidad de Puerto Rico tuvieran el doctorado. Ah, pues no fue don Jaime. No fue don Jaime, fue el anterior. Sí, lo que pasa es que, don Jaime cogió la rectoría en el 43.
en el año 1943. Yo entré en el 51 a la UPI. Don Jaime lo que quería era conseguir un profesorado puertorriqueño. Muy bien. Porque había muchos profesores extranjeros y entonces facilitaba el que los estudiantes mejorcitos los reclutaran, por ejemplo, de la Facultad de Estudios Generales, y al año siguiente los enviaran a hacer su maestría y luego el doctorado, si cabía, fuera. Y ahí entré yo en una de esas llamadas, se llamaban profesores cadetes y todo, los cadetes de don Jaime. Ajá. Pero ya don Jaime me conocía a mí de estudiante, porque cuando yo entré a básico, cuando estaba en una clase de estudios sociales con un maestro español que se llamaba Miguel Enguídano, y Enguídano era muy expresivo y se puso a contarnos de cómo fue que surgieron las ciudades en España, en Europa, y hablaba de los distintos oficios, la calle de los tundidores, los plateros, los traperos. Y entonces dice, todavía hay algunas calles que tienen los letreros. En Murcia las hay. Era. Platería, trapería. Así mismo. Y nos entusiasmó tanto con aquel relato que él decía, así aquí lo que hay que hacer es ir a ver eso España. Lo decía espontáneamente y todos dijimos, sí, vamos. Ah. De ahí salió, de ese salón de clases salió una visita a don Jaime para proponerle los viajes a Europa, que se estaban ya popularizando porque estaban restaurando Europa después de la guerra. Sí. Y lo que les convenía era el turismo, de modo que había muchos viajes charter y todo. Un entusiasmo tremendo. Yo siempre dibujé, sobre todo cuestión de letras, y sé que usted es dibujante también. y me asignaron poner los letreros y todo para animar a los estudiantes a ir a esos viajes, porque primero que nada fuimos de don Jaime. Don Jaime se entusiasmó y dijo, estaba esperando que vinieran a proponerme. Ah, muy bien. Y abrió enseguida una oficina allá arriba, la oficina de viajes a Europa. Doña Elisa Pagán se llamaba la que los organizó. Y yo estaba entusiasmada, pensaba que yo iba a ir, pero mi papá dijo que no. No le dio permiso. La niña soltera no se me va de casa. Porque da la casualidad, además que todavía por allí había alguna que otra pelea por Europa, ¿verdad? Y entonces tenían miedo, no existía el celular ni nada que uno pudiera llamar. El telégrafo. Ahora uno se comunica con una facilidad. Pero usted, ¿en qué año acabó yendo a ver si le gustaba la Sorbona o no? Bueno, yo solicité a la Sorbona y a mí me aceptaron a la Sorbona, pero tuve que cambiar a NYU. Sí. Porque estaba en Nueva York, en Nueva York siempre había familia y siempre había gente. Ya me ha vuelto a saltar otro paso. Ahí como le gusta correr a esta mujer, bendito sea Dios. Bueno. Está usted en París, Ajá. porque antes de irse a Nueva York... No, yo no me fui en el viaje ese, no me dejaron No, ir. fue en otro yo entré posterior. a enseñar primero, enseñar. Ajá. Y todavía me quedan cosas que hice antes para que don Jaime tuviera confianza en mí. Ajá. Pero ella se ríe. Bueno, pues me reclutan como profesora en el 55, acabadita de graduar. Me mandan a estudiar fuera en el 56, 57 y ya de 57 con mi maestría, pues ya tengo cierta autoridad, aunque tenía una cara de niña tremenda. Y en el 59 surge que un grupo quiere hacer, un grupo de la universidad, un tour a París. Hay un viaje que había, y ahí sí me inscribí, porque ya yo era una persona que trabajaba. Una profesora. Lo dije en casa, que nada, que yo me había perdido el otro viaje. Por cierto, que para ir a Europa, en aquella ocasión que se inventaron los viajes, exigían que uno cogiera un curso de un semestre que se llamaba Europa. Cultura general. Sí, porque te daban 9 créditos por ir al viaje a Europa. Wow. Y después
después de rendir un informe que era como un diario, Mm. diario de mi viaje a Europa. Así fue que empezó todo. Entonces era un gusto tremendo prepararse para ir y después poder obtener esos 9 créditos. Pero en el caso mío no, ya yo fui por entretenimiento con ese Postmaestría. grupo, en el verano del 59. Ajá. Precisamente llegué 14 de julio de 1959 y de Gaulle estaba dando el discurso de la toma de la Bastilla, y había un desfile tremendo por la zona del Arco del Triunfo y todo, por los Campos Elíseos. Total, aquello fue una cosa emocionante. Más emocionante fue cuando yo veo a la barquillera. No. La vemos, no soy yo sola, todo el mundo quería comerse un barquillo de aquella. Y la barquillera habla español y dice, contra, aquí se habla español. Y después me encuentro con que en las tiendas se habla español. Y entonces me doy cuenta, poco a poco en la historia voy averiguando y me voy enterando de la inmigración española. Enorme. Cuando la guerra, Sí. y después de la guerra, algunos se quedaron allí, otros pudieron salir a América. Pero nada, les cogió allí la Segunda Guerra Mundial también, o sea que la sufrieron. El caso es que estando en uno de esos cafés al aire libre, frente al Palacio de la Ópera, yo veo ese grupo tan atractivo, tan vistoso, con esas cintas, con esas capas. La verdad es que la capa es una cosa, un invento formidable, y lo de las cintas también. ¿Pero eso qué es? Entonces allí los mismos que están en la mesa, y yo, eso es una tuna. ¿Y una tuna? ¿Y qué es una tuna? Y empiezan a decirme que eran muchachos españoles, que era una herencia tradicional, hispánica. Y fíjate la ropa que llevan, ¿viste? Esa ropa parece medieval. Total, que me entero de la mitad de las cosas de la tuna, sí, porque unas cosas que dicen unos y otros. Y fue tan impresionante aquello que algunos nos movimos de mesa en mesa. Hay un comentario por ahí que me llega, que aquella información que obtuvo de esa tuna española que estaba por el Palacio de la Ópera en París, la consiguió a base de ponerle dólares en la pandereta. ¿Qué veracidad tiene eso? No, si la información yo la conseguí de la misma gente que iba conmigo, que conocían ya. De los de la gira de la Universidad de Puerto Rico. De la misma que iban conmigo, algunos sabían algo y me iban diciendo. Y claro, lo que pasa es que veíamos que ellos pasaban la pandereta y me dijeron, no, si es que ellos traen hasta vino para vender. Y yo, bueno, pues vamos a ayudarles. Y nos cambiamos de mesa, fuimos a otro lado, y cuando pasaron por la mesa nuestra, pues, para mí $5 en aquel momento era importante, pero yo ya trabajaba. Claro. Y entonces se le echaba a base de dólares, no de monedas. Y ellos sonreían y seguían cantando. Pero bueno, la cuestión es que eso fue un impacto emocional grande para mí. Y yo me quedé a pesar de que disfruté el viaje y todo, con lo que más disfruté fue haber tenido esa experiencia con la tuna, y me quedé con esa idea de que aquí se podía hacer algo parecido, sobre todo pensando que en Puerto Rico hay muchas personas que tocan de oído. Sí. Y que tocan los instrumentos de pulso y púa. Correcto. Y que en la universidad no tenían un lugar específico donde ellos reunirse para desplegar el talento, porque en la universidad había una banda de la ROTC, o había un coro, más después ha habido hasta grupos sinfónicos, pero esto de reunir a los chicos que tocaran los instrumentos de pulso y púa, a nadie se le había ocurrido. De hecho, cuando yo se lo comenté a mi querida maestra, doña Carmen Muñoz Barbosa, se lo comenté a ella, no solo porque era mi amiga, vivía aquí al frente y yo salía de la universidad y me iba a la casa de ella. Es que ella tocaba piano. En la época del cine mudo, tocaba piano. Y en la casa había instrumentos musicales. Entonces,
cuando había un estudiante que ya sabía que tenía talento y no tenía el instrumento, ella se lo buscaba, usado como fuera, y le entregaba y le regalaba el instrumento. Por eso fue que yo me confié en ella y le dije, vamos a ver cómo hacemos. De hecho, ella me apoyó. Pero no me apoyó don Sebastián González García, que era el decano de Humanidades, el español que yo menciono. Pero don Sebastián, que yo lo respetaba mucho, por cierto, y era una persona bien buena, que su familia se ha quedado aquí, siguen los González Lamela, siguen viviendo en Puerto Rico. Y diciendo, Norma, si esa es una tradición española muy difícil para incorporar aquí. Y a mí realmente todo eso me deprimió. Pues hubo la suerte, y yo digo, y aquí siempre tengo que decir que Papá Dios puso la mano en todo esto, porque en un momento nombran a la profesora Ethel Río Betancourt decana. La decana ve que se está surgiendo el movimiento del Consejo de Estudiantes. Yo no sé, me lo han preguntado si tuvo que ver algo con cuestiones políticas. Yo realmente no asocio la política con estas cosas, porque yo no pensaba políticamente entonces, pero puede que sí, porque estamos hablando de que yo estuve en el 59 en París. Estamos hablando de que en Cuba la revolución surgió en el 59. Estamos hablando de que en el 61 me está llamando la decana, pues se está formando el Consejo de Estudiantes y quiere saber de qué manera puede vincular el Consejo a las actividades de la facultad, a cuestiones oficiales de la facultad, quizás para no perder la relación con estos estudiantes y que se les fueran de la mano. Quizás. No puedo decir ahora que fuera eso, pero por lo menos a mí no me lo dijeron. Yo sí sé que doña Carmen enseguida propuso un periódico, hacer un periodiquito estudiantil, porque ella había sido directora de la Escuela Elemental de la Universidad y una vez hizo un periódico con los muchachos. ¿Y doña Carmen la invitó a hablar con el rector para pedir permiso para montar la tuna? El rector no le pidió permiso nunca. ¿Y cómo fue eso de montar la tuna? Porque la decana, ese Río de Betancourt, era la que se le iba a comunicar al rector. Y santa palabra. Claro. Entonces usted puso el letrero en el comedor universitario. En las galerías de la Facultad de Estudios Generales, un montón de letreros para que se inscribieran. ¿Y qué ponía ese letrero? Quiere formar parte de un grupo musical que si toca guitarra, cuatro o bordonúa, y le puso los instrumentos, sí. Inscríbete para participar en esta actividad. Queremos crear una tuna en la facultad. El letrero ponía que quería formar una tuna. Sí. Así que los muchachos no sabían lo que era la tuna, pero fueron para allá. Paquito sí sabía, porque Paquito había hecho su doctorado en España, igual que doña Carmen Barbosa, que estudiaba allá. Y Ríos, también la decana, o sea que ellos tenían una idea de lo que yo estaba hablando. Y le aparecieron 18. 16, 8 y 8. Sí. Y había, bueno, no se pudo dejar de nombrar a las chicas. De hecho, ni siquiera se nos pasó por la cabeza que fuera de varones nada más. Correcto. Viene Sol Rodríguez del Valle, esa muchachita, que era hija de padre español, comerciante de San Juan, y tocaba una guitarra preciosa. Vienen esas chicas venezolanas tocando el cuatro venezolano, dos hermanas, de apellido Rodríguez, y tocaban un fenómeno también. Paquito López Cruz se entusiasmó con todo. De hecho, yo siempre he pensado que fue en la tuna de la universidad cuando Paquito empezó a rescatar el cuatro puertorriqueño. Porque también Muñoz Marín estaba, el gobernador, estaba dándole impulso al Instituto de Cultura puertorriqueña, lo que él llamaba Operación Serenidad. Después de eso que llaman Operation Bootstrap, que es cuando crean las fábricas y todo, la parte económica, él quería que se desarrollara también Puerto Rico como un centro de artes, música, pintura. Muchos artistas se refugiaron
en el Instituto de Cultura, como Lorenzo Omar, por ejemplo, tremendo. Y también hasta Rafael Hernández vino a Puerto Rico y Muñoz le dio espacio. Él estaba antes en Cuba. En México. Estuvo en México, estuvo en Cuba y volvió para acá. Y se casó con una mexicana. Sí. Vino para acá y Muñoz le ofrece que cree una sinfónica puertorriqueña. Y entonces Rafael Hernández crea la Sinfonieta, que llamó, ¿verdad? Y es la primera sinfónica puertorriqueña que hay antes de que venga Pablo Casals. Ajá. Que es cuando crean el conservatorio y ya se hace algo más formal. Y empezó esa tuna con esas 16 personas a ensayar. A ensayar desde agosto, septiembre, ya estaba en el segundo semestre. En el segundo semestre, porque cuando nos llamó ese río era cuando iba a empezar el semestre. O sea, el primer semestre es en agosto. Empezaba perdón, el primer semestre de académico, exacto, correcto, exacto. sí. Entonces empiezan a ensayar. ¿Dónde vamos a ensayar? Bueno, pues aprovechaban cuando se iban los que ocupaban la glorieta que queda a este lado, que estaba llena de libros y cosas, porque era del departamento de inglés, y cuando ellos terminaban y se iban, ahí se metía la tuna a ensayar. ¿Y cómo se organizaba musicalmente entonces? ¿Había un estudiante que sabía más de música que intentaba poner orden y concierto? ¿O cómo fue? Le voy a decir qué pasó. Cuando Paquito se dio cuenta de que había algunos que querían entrar y no tocaban el instrumento, sacó permiso de su director, del director de música, para hacer una sección en el verano que se llamaba Apreciación Musical, pero donde iban a estar nada más que los que querían estar en la tuna y aprender un instrumento de pulso y púa. Muy bien. Desde ese verano, Paquito, el verano del 62, 61-62, Paquito tuvo ese curso con esos muchachos. Yo después... Pero ya me corrió, porque si ya estamos hablando del verano 62, ya vino la hispanoamericana. No, entonces claro, me está volando bajito, vamos a ver. Sí, bueno, pero le expliqué eso. Pero es que la cronología es fundamental para entenderlo. Vamos. Primer semestre académico del año 61, agosto-septiembre. Empiezan los ensayos, después de reunir a los muchachos. Y ustedes tienen la primera actividad oficial, más o menos el 15 de diciembre del 61. Que vino Kennedy, vino la hispanoamericana. Bueno, asignamos esa fecha porque era cuando terminaban los exámenes en estudios generales. Y da la casualidad que en algún momento dicen que viene Kennedy con la esposa. Nosotros teníamos bastante miedo porque autorizaron a que los estudiantes cerraran las clases, los profesores, a los estudiantes que quisieran ir a recibir al presidente. De modo que pensábamos que no íbamos a tener mucho público. De todos modos, yo me acuerdo que conseguí, a través del director del centro de la facultad, que era Roberto de Sánchez Benítez y había sido mi profesor en sociales, pero yo primero estudié sociales y después me quedé en humanidades. Me cogí ciencia política con él y él me apreciaba mucho. Y entonces me conseguí con él que me encendieran el pino que hay en medio de la placita, que no puede estar encendido toda la Navidad porque es un pino importado, muy delicado, pero él dijo que iba a encender y iba a poner luces. Y entonces la celebración iba a estar bien iluminada y animada. Y Paquito consiguió en el departamento de instrucción unos cancioneros que estaban editando entonces con canciones de Navidad puertorriqueñas y algunas de ellas que él le había enseñado a la tuna. Total que así lo planeamos y decimos, ¿y ahora qué ropa se pone esta gente? De hecho, yo empecé a hacer gestiones con las monjitas de Fortaleza, a ver si ellas se dedicaban a coserlo. Ninguna, aquí nadie sabía de eso, mucho menos ese tipo de vestimenta, porque era una vestimenta muy complicada. Pero sí conseguí el dinero para la ropa de los tunos a través de Roberto de Sánchez Benítez, que me dio $500 de la facultad.
para yo poder bregar con el tema ese. Mientras tanto, para la primera actuación, pues nada, la que nos ayudó fue Nilda González, del Teatro de la Universidad, que digo, se metan ahí y busquen las capas que quieran. Algo habrá. Así que camisa blanca, pantalón negro y la capa corta, larga, roja, negra, la que te guste. Así fue. ¿Y de esa presentación hay alguna foto? Ay, Dios mío, lo que hay es un ensayo que yo creo que lo tiene Tunemundi, no sé si lo tiene Tunemundi. Está en Tangibarito, entonces así asustado delante de Paquito, y me la publicó en el periódico el que dirigía Información y Prensa aquí, que era español, un muchacho español joven, que cuando vio los anuncios de Tuna se quedó porque sabía lo que era la tuna, y entonces me entrevistó. Fue la primera vez que yo tuve una especie de entrevista y sacó esa foto de Paquito ensayando. Entonces esa primera actividad fue en torno al pino. Fue el escenario, fue la entrada al teatro. La entrada al teatro, hay una escalera. Sí, correcto. Y eso fue más o menos 15 de diciembre del 61. Ese día cayó viernes, que era cuando los muchachos se iban ya para, o sea, terminaban los exámenes. Se iban para su casa. Después se iban para sus casas, porque no existían los colegios regionales. Claro. Había mucha gente que era de Barranquitas, de Jayuya, de Ponce. Venían de la isla. Y venían de la isla. Por eso fue que me deja seguir la cronología, ¿verdad? Líbreme Dios, pero yo estoy deseando que entre ya la hispanoamericana. Claro. Entonces, pasan 3 o 4 días, ya estamos de vacaciones, y ve una llamada de Paquito López Cruz. Mira, Norma, que ha llegado una tuna española y nos están invitando a una fiesta que van a tener en Casa del Tesorero de la Universidad, que es allá en Río Piedra. Bueno, el Tesorero de la Universidad había estado en España, y como ellos tenían la sede del Instituto de Cultura Hispánica, y cualquiera de aquí que fuera de universitario llegaba al Instituto de Cultura Hispánica automáticamente, y a la Casa de Puerto Rico, que estaba allí también. Entonces, ya allí a Tuna le había tocado al Tesorero de la Universidad, apellido Rivera Brenes. Y claro, pues él cuando supo que la tuna estaba aquí, los invitó. Pero ¿qué pasa? Que yo ignoraba que el mismo día siguiente que fue cuando vino Kennedy, de inaugurarse nuestra tuna, había llegado aquí la tuna de hispanoamericana del Colegio Mayor de Nuestra Señora de Guadalupe. Eso no fue el 16, fue el 17. Y los hospedaron en la YMCA. Sí, de eso me ha pasado alguna foto. Exacto. Y de ahí, porque el que los trajo fue la Casa de Puerto Rico en Madrid, pero también había oficiales del Instituto de Cultura Hispánica con ellos. Ellos le llevaron rondas a todos los políticos. Qué raro. Para buscar subvenciones. Qué raro. Las malas lenguas decían que Pedro González, José Luis le decía a Pedrito Corchea, González Cámara, estaba estudiando leyes, o estaba acabando leyes, y lo que quería era conseguir un puesto administrativo en alguna agencia de estas, bendito, pero yo no puedo decir eso porque no está contrastado. Era la mala lengua de los tunos, que sabe cómo son. Pues cuando le llevaron la ronda a doña Felisa Rincón de Gautier, y doña Felisa le preguntó dónde se hospedaba, y dijeron que en la UAI. Ella dijo, no, ustedes tienen que estar hospedados en otro sitio. Yo voy a llamar al general del mar, que tenía familia hispana, parece que él hablaba español también, pero que era el que comandaba toda la fuerza del ejército aquí, porque para esa época estaban ya cambiando de sitio a lo que quedaba del ejército americano,
y vaciaron el Hospital Rodríguez, que está allí en Viejo San Juan. Pero el Hospital Rodríguez seguía teniendo atención de mucamas y de todo, que estaba muy bien atendido. De modo que cuando ella habló con el del Mar, en 2 días ya estaban los turnos cambiándose. Lo único que para ir al hospedaje Sí. tenían que darle la cara a uno que estaba a la entrada, Sí, el control. el control americano. Yo no sabía nada de inglés. Sí. Decían cualquier cosa. Dice José Luis decía, somos los de los libros. Y entonces, ok, y dejaban pasar. Y entraban. Bueno, ¿y cuándo coincidieron las dos tunas? Porque he oído un cuento que dice que fue una actividad en Fortaleza. Bueno, no. Pasa lo siguiente, cuando Paquito dice que le está invitando, es para el 25 de diciembre. Ajá. Entonces dice, búscate los tunos que encuentres, pero como ya todos se habían ido a la isla, yo encontré, bueno, al fin y al cabo encontramos 4 o 5 tunos, ¿verdad? Uno de ellos mi hermana, que también era tuna. Al año siguiente mi hermano, que te la viste en la foto, pues nos fuimos con ellos para allá, para la casa que es por aquí cerca. Y cuando yo me encuentro delante de una de esas mesas, una casa preciosa, tiene un primer piso, un salón donde me han metido allá los tunos y las amigas de las hijas y alternando allí con música. Y acá afuera una mesa grande con un buffet. Y entonces estaba la gente seria esta del Instituto de Cultura Hispánica, estaban los de la Casa de Puerto Rico, y yo era la profesora Urrutia que estaba allí respaldando a los... Eso fue en la casa de... En la casa del tesorero. Del tesorero de la Universidad de Puerto Rico. El día 25 de diciembre. Para celebrar la Navidad. Exacto. Cuando esos muchachos entraron, aquello fue una impresión tremenda porque el problema grande que aquí siempre se tuvo con los turnos de que empezaron fue el aire. Ajá, el calor. El aire, esto no lo cogían y era todo quieto, así como son los grupos típicos que están ahí quietos así. Y no, que tienes que haber aire. La cadencia, ese era el aire que estaba hablando. No, yo es que me muero de calor aquí con el traje de terciopelo. José Luis le llamaba aire. No sí, está bien. Entonces, cuando entra esa tuna con el pasacalle, con ese paso rápido, esa es una cosa impresionante, cantando el Manolo y estupendo. Y claro, yo digo, qué pena que haya nada más que 4 o 5 tunas aquí y no lo estén viendo todo. Claro. Por eso tardaron, pero al final lo consiguieron. Bueno, y entonces, de ese viaje hubo 4 flechazos que iban a acabar en matrimonio, salvo la que se metió a monja. Sí. Del otro viaje vino otro que acabó divorciándose. Exacto. Bien. Y el segundo director de la tuna de la Universidad de Puerto Rico fue un tuno de la Hispanoamericana. En aquel entonces, ¿la universidad lo contrataba asalariadamente para que dirigiera o era un tuno que arrogaba las funciones de director y de enseñarle a los demás lo que sabía? Fíjate lo que pasaba. En aquel momento, la persona ocupaba un puesto, son 12 horas semanales. Aparte de la preparación del curso y todo, en el salón de clases son 12 horas semanales, si no es un curso de laboratorio. Ajá. Pues lo que hacen es que le quitan una clase, en vez de dar 4, das 3. Ajá. Y lo otro es un destaque que llama la dirección de la tuna. O sea que, para hablar en términos más actuales, como si le perdonaran unos cuantos créditos a cambio de que dirigiera la tuna. Claro. Allá en el decanato de estudiantes, como en el decanato de estudiantes, pues le añaden la tuna y le completan un programa. Y le completan el tal. Claro, exacto.